Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos una vez más en un programa del Salón de la Fama. Nosotros estamos preocupados por dar a conocer siempre la verdadera historia del fútbol americano y quién más que contada por sus propios protagonistas, sin intermediarios y sin nada y sin costo alguno. Tenemos el día de hoy a un gran invitado, alguien que a lo mejor ha estado mucho tiempo en el fútbol americano pero no ha recibido el reconocimiento realmente que él merece por todo el sacrificio y todo el esfuerzo que es jugar dentro del fútbol americano en los años de los 80s. Me refiero a Arturo Reina Cedillo. Él fue quarterback de los daneses del Ateneo Fuentes por aquellos años. Arturo, gracias por la invitación, por aceptar la invitación y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Oscar, y les agradezco mucho la invitación a ti, a Francisco, que como bien dices, pues es platicar y contar un poquito la historia de nuestra trayectoria en el fútbol americano. Tu servidor empezó en el Ateneo Fuente, en los daneses, allá por el año de 1982, haciendo las pruebas ahí, unas pruebas que eran tremendas, exhaustivas ahí, entrenamientos a las 6 de la mañana, 12 del mediodía, nos probábamos más de 100 gentes para quedar 40, 45 gentes, que ese era el verdadero campeonato para nosotros, ¿verdad? Poder quedar dentro de la lista de ese entonces con esos daneses. 82-83 jugamos las juveniles de Interprepas, por ahí tenía de compañero a Hugo Guevara, que era otro quarterback, ¿sí? Su servidor, y tuvimos obviamente a ese gran quarterback Javier Carrete, que pues obviamente fue un jugador muy reconocido, tanto así que fue hasta becado en Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Posteriormente jugamos las intermedias de 83 y 84, 1983, igual estando bajo la sombra de ese tremendo quarterback Javier Carrete, pero para mí en lo particular pues me llena de orgullo haber hecho tantos scrimmage con tan buena camaradería de aquellos entonces, mucha gente muy capaz, muy fuertes, un fútbol americano un poco más violento, más rudo, sin tantos aditamentos para soportar el golpeo. Posteriormente por ahí nos vamos, desafortunadamente volviendo un poquito a la temporada del 84, cuando todo pretendía a que su servidor pudiéramos llegar por fin a ser titulares en esa posición de ese año del intermedio de 1984. Desafortunadamente es cuando ocurre la huelga aquí en la universidad, y bueno, pues una temporada para el olvido, porque nada más se jugó la primera jornada contra Prepa Nocturna, que fue un score de 2-0 a favor daneses del Ateneo Fuente, con un atiborrado estadio olímpico. Cabe mencionar también, mi padre nunca había ido a un juego de fútbol americano, fue el único juego que fue mi padre a ver a su servidor por aquellos años, y me llena de orgullo que haya tenido la oportunidad de que mi padre me haya visto por alguna ocasión estar dentro de un campo de fútbol americano. Me recuerdo que venía yo de un muy buen juego de pretemporada en Torreón, ahí con 2 pases de anotación, y que al final de cuentas el touchdown de la victoria corrió a cargo de su servidor con una corrida por el centro, me acuerdo, cabildeando ahí en el hall ya para terminarse ese gran juego con Francisco Cárdenas. Me dice, tiene solo el centro con una defensa 52, y dije, pues desobedecí en aquel entonces la jugada que me había mandado el coach Castro, que en paz descanse, y me atreví a romper esa jugada y anoté por el centro, y fue uno de los juegos más bonitos de mi carrera. Desafortunadamente fue en Torreón, Coahuila, pero algunos compañeros que estuvieron ahí conmigo pues deben de tener presentes esos bonitos recuerdos. Posteriormente nos vamos al 85, al primer equipo de la FECA, y igual contar con un poquito de mala suerte previo al primer juego contra la Narro, jugando tochito, ahora sí como Dak Prescott ahorita, me lastimo el dedo pulgar, y bueno, una temporada también que se fue a la basura para su servidor,
porque ya no pude jugar esa temporada de 1985 como debía ser en la escuela de las Águilas de la ECA. Estuve corriendo un poquito la bola y habilitado como receptor abierto. En los centros de despeje los hacía su servidor. Bonita experiencia de ver otras posiciones, ¿verdad? El central largo, el acomodar el balón para los goles de campo, ahí para mi estimado Gerardo Padilla, que está por ahí en Houston, ¿sí? Su servidor era el que acomodaba la bola para que él pateara los goles de campo. Posteriormente, en 1986, una época muy buena para la Escuela de Ciencias de la Administración, y me da la oportunidad de, ahora sí, abrir algunos juegos en la facultad, teniendo victorias y pases de anotación contra Ciencias Químicas, contra la Narro, ¿sí? Un partidazo muy bueno contra Monclova, Leones de Monclova, un partido que se iba perdiendo y que tengo el bonito recuerdo que un buen amigo, Ariel Cos, regresa una patada de despeje para touchdown y le ganamos a Leones de Monclova. Posteriormente, al juego siguiente, nos toca un juego entre comillas muy relajado contra la Facultad de Arquitectura, donde yo recuerdo que esa semana la gente se relajó bastante para los entrenamientos, y fue un duro golpe porque ahí estábamos ganándole el juego a Arquitectura 6-0, 6-0 todo el juego, y un pase desafortunado de su servidor se convierte en una intercepción, meten el gol de campo, el punto extra, y nos ganan 7-6, perdemos el invicto, a lo que el TEC de Monterrey, que en esa temporada lo habían invitado malamente, nada más vino a hacernos por ahí el desorden, ¿verdad? Porque, y lo bonito de esa temporada es que el TEC de Monterrey en esa misma jornada 4, van a Monclova y pierden 6-0 con Monclova, entonces nos vamos 3-1. Civil por ahí estaba haciendo una muy buena temporada también, Castores de Ingeniería Civil estaba haciendo muy buena temporada. Jornada 5 nos toca ir a Monterrey a jugar contra Borregos, y prácticamente ahí se definía el ganador de este torneo. Fue un marcador pues desafortunado para nosotros, un 33-0 por ahí, con excelentes jugadores, Borregos de Monterrey, un equipo muy bien preparado, pero pues nos quedamos con la satisfacción de que dimos lo mejor en esa época. Y bueno, pues ahí termina, entre comillas, un poquito el esfuerzo, la elegibilidad de su servidor en la categoría intermedia. Posteriormente, en 87, yo quise jugar la temporada de intermedia, que era mi cuarta, pero desafortunadamente la temporada de 84, que fue la de la huelga, me contó como temporada jugada, a lo que yo en ese momento yo le decía al coach Charbel, oye, pues no puede ser posible que me haya contado esa temporada si no valió. Desafortunadamente y administrativamente en aquellos tiempos, bueno, pues así quedó, ¿verdad? Entonces la temporada del 87 ya no la pude jugar como intermedia. Fue un fracaso total en ese año con la escuela. El siguiente año trato de ir a Liga Mayor, fundarme ahí en Lobos de Liga Mayor, ya no como quarterback, sino como receptor, tratando en ese entonces era el head coach, el coach Inés, de la Facultad de Ingeniería Civil. De estas entrevistas a lo mejor tratamos de que conozcan nuestra historia. En ese entonces yo tenía una situación muy precaria económicamente, tenía que trabajar muy duro. Mi padre en esos días ya muy malo, diabético, entonces eran grandes los esfuerzos que se hacían por ir a entrenar, salir de entrenar, ir a trabajar. Quien conoce mi historia saben a lo que me dedico, trabajar 1 o 2 de la mañana por ahí en un negocio de un tío, y así era. Llegó un punto en que ya no pude soportar el tratar de ir a los golpes y luego salir y venir a trabajar, y eso era lo difícil. Entonces por ahí en 88 terminé mi elegibilidad tratando de jugar Liga Mayor, a lo que fue únicamente un juego contra UR aquí en el Estadio Olímpico. Esa es parte de la historia de su servidor. Posteriormente jugué infinidad de juegos de exfeca con feca, contra exfeca, contra exsistemas, grandes anécdotas por ahí. Me convertí posteriormente por ahí en 2009, 2010,
en coach ofensivo en el TEC de Monterrey, que me dio oportunidad ahí Julián Flores. Creo que hicimos un buen papel con un campeonato ahí en la Liga Intermedia de Torreón, y donde pusimos nuestro granito de arena para lograr ese objetivo. En ese entonces Pedro Solís, que era el head coach, también agradecer ahí la oportunidad que nos dio en ese entonces. Posteriormente dejo el TEC de Monterrey y me voy 2 temporadas aquí al Ateneo Fuente con el coach Poncho Flores, que me da la oportunidad de estar ahí en su staff ofensivamente, y logrando también un campeonato ahí, ganándole a mi gran rival y compadre de años, a Javier Carrete, ganarle esa final. Ya me debía una y ya me la cobré. Cabe mencionar que el hecho de ser un quarterback, que en su momento en el Ateneo Fuente, sobre todo el ser un quarterback de reserva, en lo particular no me minimizo, al contrario, me llena de orgullo haber hecho todos los días grandes scrims contra grandes jugadores, que posteriormente brillaron y siguen brillando, fueron excelentes. Esa es la parte que en lo particular les puedo platicar. Posteriormente me convertí en coach de Tochito, he tenido por ahí grandes satisfacciones. Mis hijos se convirtieron en grandes jugadores de Tochito, mis hijas. Actualmente estoy como entrenador en el Club Cargadores de Saltillo, que este año cumplimos 15 años, soy de los iniciadores del club. Y bueno, pues agradecer mucho a la vida, a que conozcan un poquito de esa parte, de esa historia, ¿sí? Y me llena de orgullo que piensen en mí, que me busquen, y es importante que la gente conozca un poquito más. Y el hecho de no ser, vuelvo a reiterar, aquel quarterback titular en Daneses del Ateneo Fuente no me minimiza, al contrario, me llena de orgullo haber sido la reserva de Javier Carrete Moreno, un gran quarterback, gran amigo, compadre, etcétera, ¿verdad? Entonces, doy las gracias infinitas por esta entrevista, estoy a las órdenes. Quien me conoce, pues ahí va mi respaldo en cuanto a la información, un poquito de la historia, ¿sí? Yo no tuve esa carrera de fútbol americano infantil por la cuestión que les platico. Mis padres no eran gente de fútbol, era gente humilde, que estaban ubicados en trabajar y darnos de comer y educación. Ese era el trabajo. No nos disfrutaron tanto como nosotros quisiéramos, pero en lo particular me llena de orgullo el haber tenido esas ganas de trascender, de luchar, de ser parte de la historia. Fue un duro proceso el aprendizaje en el Ateneo Fuente, sobre todo cuando no tienes los fundamentos. Yo recuerdo, no me podía poner ni un casco, no me sabía poner ni unos dentros. Esa es la parte que llega uno a dominar después, se llena uno de orgullo. Hoy en día, cuando uno está en sus funciones de coach, pues apoyamos mucho a los niños, a los jóvenes, a los que han pasado por nuestras manos en el buen sentido de la palabra, y es un orgullo enseñarles con mucho amor, con mucho cariño, cosas que en aquel entonces no existían, ¿verdad? Era golpeo, 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 y si te quieres quedar, pues esa es la paga del precio que vas a tener, ¿verdad? Entonces, mis grandes orgullos es haber sido parte de esos equipos, reitero, no quisiera mencionar uno por uno, pero grandes jugadores, todos los que por ahí en alguna foto nos veamos, y es muy halagador haber sido parte de ellos, de mis daneses del Ateneo Fuente, de las Águilas de la FECA, iniciadores, y por qué no, de los mismos Lobos de la universidad, con esas limitantes que su servidor tuvo en la cuestión económica. O comía o jugaba, y pues en este caso tenía que comer, ¿verdad? ¿Sí? Muchas gracias por la entrevista, Dios los bendiga y seguimos a la hora. Bien, pues vemos que Arturo es un libro abierto totalmente, transparente, es un libro de verdad, no como los que andan circulando por ahí, pero nos quedamos todavía con preguntas, Arturo. Claro.
nosotros lo vivimos en los años 80, pero me gustaría que nos platicara cómo era tu relación con el coach Castro, ya como entrenador, ya cómo te seleccionó, vamos, porque el coach Castro era especial en esos aspectos. Sí, en lo particular, pues doy muchas gracias que se haya cruzado el head coach Jorge Castro Medina en mi camino, yo en el de él. Y yo creo que a base de mucha tenacidad, de muchos productos ahí de gallina, como dicen por ahí, a las mismas habilidades de su servidor, de liderazgo, siento yo, de liderazgo, de fortaleza, porque pues nunca me doblé, a pesar de que no era una persona con un cuerpo prominente, como dicen, pero tenía mucha garra y pues aguantamos el proceso. Yo creo que eso fue parte de lo que en su momento vio el coach Castro, y la manera de ejecutar. Yo creo que también el hecho de ejecutar lo que él te decía, pues lo hacíamos, yo creo que en un porcentaje muy elevado bien, y yo creo que esa es la parte, yo creo que para él que fue fundamental para que me pudiera seleccionar y quedarme por ahí dentro del equipo, que les digo, esos son los grandes trofeos para uno, el haberse podido quedar cuando muchos lo intentaron y muy pocos lo pudieron lograr. Así es, bueno, pues el coach Castro tenía una visión muy especial de lo que era un jugador de fútbol americano, vas a sacarte pues el extra o el acomodarte la posición que él creía que podías rendir. Y como tú dices, pues ir atrás de escogerte para que fueras atrás de, sin temor a equivocarme, el mejor quarterback que ha tenido el Ateneo Fuente, que es Carrete, y de Saltillo, uno de los mejores, ¿verdad?, que haya llegado a Tigres en aquellos entonces. Pues algo vio en ti el coach Castro, ¿verdad? No, sí. Tú, como tú dices, bueno, no me demerita, pues claro que no, porque tú estuvieses ahí en todo momento esperando una oportunidad, y cuando te llegó, pues lo supiste aprovechar. Y también fuiste entrenado por otro gran entrenador, que es el coach Charbel, que pues él ha ganado muchos campeonatos gracias a la ayuda celestial con la que él cuenta. Con todo el respeto para el coach, que es muy buen amigo mío. ¿Qué relación tenías con el coach? ¿Cómo la diferencia que veías tú del coach Castro y el coach Charbel? Yo creo que aquí, volviendo un poquito a lo del coach Castro, yo tengo una anécdota. Recuerdo ese juego que les menciono de pretemporada en Torreón, 1984. Me acuerdo que previo a que iniciara ese juego empezamos a ver a los jugadores, y como era un juego de pretemporada y en aquellos entonces pues la verdad no había tanto reglamento. Me acuerdo que eran enormes esos cuates, y me acuerdo que me ve el coach Castro, viene, se dirige conmigo. Había por ahí otro compañero que iba desequipado, y su motivación fue esta. Me acuerdo que llegó y me dijo: Grillo, a la primera que tú flaquees, y me lo dijo en otras palabras, me dijo: te quito el equipo y te vas para siempre de Daneses. Esa fue la motivación que yo tuve para tener, yo creo que uno de mis mejores juegos equipado, y lástima que fue en Torreón y que muy poca gente lo vio, que no tuvieron la oportunidad de verlo aquí, y que les digo, esos dos pases de anotación, esa anotación personal, y que nos dio el triunfo ante ese equipo de Torreón, que era el TEC de La Laguna. Esa fue una de las grandes satisfacciones, y esas fueron las palabras que siempre se quedarán en mi memoria, que se haya dirigido a mí el coach Castro para esa motivación y seguir adelante, y hasta la fecha seguimos. Respecto al coach Charbel, ¿qué les puedo decir? Fue la parte que amalgamó a su servidor. Yo me acuerdo una vez platicando con el Ateneo Fuente, cuando yo ya había terminado prácticamente mi carrera, iba platicando con el coach Castro, con el coach Charbel, y me dice: maduraste muy tarde, eso lo tengo todavía presente aquí. Dice: eres un muy buen jugador, lástima que la maduración te llegó muy tarde. Exactamente, la maduración yo siento y la percibo, que de aquel entonces dices, existe un proceso de maduración en los jugadores. Obviamente volvemos a lo mismo, como nunca había jugado
equipado, pues tenías la incertidumbre de cómo golpear, cómo cuidar tu integridad al 100%. Y cuando ya lo logré, pues obviamente viene toda esta situación donde ya terminé mi elegibilidad, mis detalles personales con mi padre, y donde ya no tuve la oportunidad más de volver a intentar jugar. Esa fue la parte, pero el coach Charbel lo disfruté mucho, 85, 86. Digo, soy muy orgulloso en decir, oye, alguna vez lo he querido preguntar en las redes sociales, ¿alguna vez tiraste pases de anotación? Sí, o sea, te pregunto a ti, que a lo mejor hay gente que es soberbia, por decirlo así, pero dices, yo tuve la oportunidad de ganarle a grandes equipos como a Ciencias Químicas, a la Narro, a Arquitectura, ¿sí?, a unos Leones de Monclova, a darles un juegazo al TEC de Monterrey, ¿sí?, en su momento, a las diferentes prepas, a anotar touchdown contra las prepas de Monterrey, que en Monterrey se jugaba a un nivel en aquel entonces muy bueno. Dices, oye, ¿alguna vez sostuviste un balón para un gol de campo? ¿Alguna vez entraste largo, ¿sí?, para una patada de despeje? ¿Alguna vez fuiste receptor? ¿Sí? ¿Alguna vez anotaste tú como receptor uno o varios touchdowns? Digamos, en lo particular, yo tuve todas esas experiencias, todas esas las viví. Pocas, muchas, pero las viví. Y a lo mejor no es tan fácil poder lograr siquiera una de decir, oye, hoy le gané a la Narro con 2 pases de anotación, hoy le gané a Ciencias Químicas con un pase de anotación, hoy le gané a Arquitectura con un pase de anotación, por poner un ejemplo. Hoy le anoté a la Prepa 23 con un pase de anotación, por poner unos ejemplos, ¿verdad? Grandes personajes también de aquel entonces, el coach Calvillo, el coach Velasco, que también de repente no figuran mucho en esto, pero el coach Calvillo y el coach Velasco también fueron fundamentales cuando yo estuve en el Ateneo Fuente, ¿sí? El coach Nicolás, tanto en el Ateneo como en la FECA. ¿Sí? Del coach Charbel volvemos al tema, esa parte me dijo, maduraste muy tarde, pero pues la maduración fue obviamente por eso que platicamos, te llega la maduración, pues es como va la experiencia, ¿verdad? Y hoy, ¿qué hago con los muchachos? Lo primero es lo que haces fundamental en los niños, en los jóvenes, primero su confianza. Eso es lo primero que yo trabajo, la confianza en ellos, la confianza, porque si en aquellos entonces tal vez hubiera habido un poquito más de psicología del deporte, decir, tú eres bueno, lo puedes lograr, puedes ser mejor, tal vez pudimos ser mejores, ¿verdad? Tal vez pudimos ser mejores en ese sentido, ¿verdad? Entonces, del coach Charbel, mis respetos, mi gran coach, el que me fundamentó, el que me dio la oportunidad en la FECA de tener esos buenos partidos y grandes recuerdos para mí, agradecido con él. Del coach Nicolás, puedo decir su limpieza y su pulcritud, su disciplina, que esa era fundamental. Yo de ahí copié, la verdad soy sincero, era ver a un coach limpio, calcetas limpias, tenis limpios, short limpio, playera limpia, gorra limpia, sus lentes oscuros, eso era fundamental y sigue siendo para mí en lo particular fundamental, ¿sí? Primero hay que, para hacer hay que parecer, como dicen, para hacer hay que parecer. Del coach Nicolás, eso me llevó, su limpieza, su dureza. Así es, y todavía a la fecha, me lo he topado aquí en la ruta recreativa, pedaleando su bicicleta, todavía con esa pulcrieza que tú hablas y mencionas. Oye, esa fue tu época de jugador. Así es. Y después de jugador, ¿ingresaste como entrenador en ligas infantiles o directamente al TEC de Monterrey o al Ateneo? Empecé con el proyecto de Borreguitos allá por 2007, Borreguitos allá por 2007, si no mal recuerdo, con Miguel Pedro Solís, que después ese proyecto ya no siguió y de alguna manera prácticamente nació Cargadores de Saltillo y fue donde iniciamos Cargadores de Saltillo y ahí es donde he estado prácticamente en mis categorías infantiles, ahora sí que entrenados desde botanas hasta la junior, botanas, moscos, hormiguitas, hormigas, ardillas, piwi, midget y la junior. He tenido la fortuna de ser coach de todas esas categorías
imagínate los niños y jóvenes que han pasado por nuestras manos. O sea, Cargadores ahorita está cumpliendo 15 Va a cumplir 15 años. años. 15 años. 15 Desde años. entonces estás Desde manejando entonces infantil. Infantiles, ¿sí? Y obviamente en esos inter estuve en el Ateneo Fuente. En el Ateneo Fuente. Pero lo más maravilloso yo creo que es cuando ya formas tú una familia y que dices, bueno, pude dar lo que mis padres a lo mejor no me pudieron dar. Es correcto. Que a lo mejor fue una educación de más nivel. Así es. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijos, Oscar. Víctor Hugo Reina Horta, nutriólogo, director del Colegio Americano en Deportes. Arturo Ezequiel Reina Horta, licenciado en Recursos Humanos, trabaja en una empresa aquí en Saltillo. Tengo una hija que es psicóloga, ¿sí? Tengo mi hija de Yanira Lisbeth. Tengo otra hija también muy destacada, Erika Vanessa Reina Horta, obviamente. Ella es doctora, está en su especialidad ahorita. Y tengo una niña de 17 años, ¿sí? Alejandra Guadalupe, estudiando la carrera de nutrición, ¿sí? En su primer semestre. Son mis 5 tesoros y pues ¿qué les puedo decir? Quien me conoce y los conoce, sobran las palabras para definirlos. Muchas veces la educación que a lo mejor nosotros llevamos dentro del fútbol americano, la formación, también la trasladamos a la formación de nuestros hijos, ya como padres. ¿Tú crees que eso también fue fundamental? Sí, fue fundamental, influyó mucho. Realmente los 4 tienen, los 5 han copiado algo de mí obviamente. Sí. Todos los 5 han copiado algo de mí. El deporte, su limpieza, su don de gente, la constancia que es fundamental. La constancia es fundamental para lograr los objetivos, y ya obviamente nosotros dimos la herramienta. Digo, a mí me llena de orgullo que mi padre fue un conserje que a lo mejor no tuvo escuela, mi madre tampoco, pero me dio unos grandes valores. Me decía mi papá, usted trabaje, estudie y nunca ande con fregaderas, y me lo dijo con otras palabras, y ese modelo lo adopté muy bien. Y creo que hasta la fecha no he andado con fregaderas en ningún lado, ¿verdad? Quien me conoce, digo, no somos perfectos, pero yo creo que siempre veo con la frente muy en alto. Así es. Pues lo que yo me quedo de ti es algo que dejas, la imagen es nunca darte por vencido. Es correcto. Porque tú llegabas, a lo que estoy entendiendo cada temporada, llegabas sabiendo que ibas a ser el suplente de Carrete. Así es. ¿Verdad? Entonces decías, bueno, pues yo tengo que estar ahí. Otra persona en tu lugar, sabes que yo me cambio de equipo. Como también he sabido de personas que eran titulares, llegó cierto quarterback y se cambió de equipo sin estar en la escuela. Así es. ¿Verdad? Porque sabía que no iban a poder con Carrete. Así es. Pero tú te mantuviste, y yo creo que eso también se lo transmitiste a tus hijos o a tus jugadores, de no darse por vencidos, porque así es la vida. Nunca hay que darnos por vencidos, siempre hay que estar en la pelea de alguna u otra forma. Te va a llegar tu oportunidad y es cuando la tienes que aprovechar. Así es. Hoy en día soy un hombre prejubilado, después de 30 años de trabajar en una institución, el Fonacot. Eso fue diciembre del 2020. 2021 fue muy tremendo para mí. A los 15 días de prejubilado me puse grave de COVID todo un mes. Salí adelante. A los 3 meses una operación de riñón, y tuve que entrar 3 veces a cirugía para no hacerla muy larga en detalles, y salí avante y seguimos aquí luchando. Entonces esa es parte del gusto de la vida, seguir luchando, nunca darse por vencido, seguir luchando siempre. Eso es lo que puedo yo decir, que siempre hagan su máximo esfuerzo, tengan el don de gente, y bueno, ese es lo que puedo decirles de un poco de mi vida. Bien, amigos, pues esa es la verdadera historia de Arturo Reina Cedillo. Como ustedes ven, todo un libro abierto, pues muchos conocimientos. Tenemos que entender el punto medular para poder sacar el mensaje, que pues prácticamente lo tiene a flor de piel. ¿Algo que quieras agregar, algún mensaje que te quieras despedir para terminar esta entrevista? Bendecido totalmente de la vida que hemos tenido, tremenda vida, por ahí, como dicen, paz en el alma, amor en el corazón y salud en el cuerpo. Eso es lo que hay que trabajar siempre, ¿verdad? Muy bien, amigos, esto ha sido la verdadera historia del fútbol americano.
de Arturo Reina Cedillo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa.